cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y hoy probamos la gloria de Dios al estar todos en unanimidad. Es glorioso. Yo hasta siento que hasta lo que se está oyendo aquí se oye en otros lados, y Dios está tocando corazones, porque de veras no es porque seamos buenos, no es porque haya buenos instrumentos o buenos músicos, no es porque haya buen sonido, no, es porque la presencia de Dios se manifiesta. Amén. Y eso provoca en nuestros corazones cosas muy preciosas. Entonces es bueno lo que Dios hace. Y pues precisamente hoy vamos a seguir hablando de lo que estamos hablando la semana pasada, acerca de la unidad. Amén. Y recuerdan que hablábamos, ¿verdad? Decíamos, bueno, yo les comentaba, la unidad es importante dentro de la iglesia, porque a través de ello se cumple lo que dice ese Salmo 133, es el Salmo 133, ¿verdad? Donde dice, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos, pero dice en armonía. Ahí enviará Dios vida eterna y bendición. Amén. Entonces es una clave para nuestra vida, tener la unidad dentro de la iglesia, porque les mencionaba yo, una cosa es estar reunidos, pero otra cosa es estar unidos. Esa es una clave dentro de la iglesia, el poder permanecer en unidad voluntariamente, ¿sí? Para que en ellos se puedan cumplir las promesas de Dios. Y una de las cosas que el diablo busca, pues es romper con esa armonía. Amén. Sí recuerdan lo que significa la palabra diablo. Divisor. Ajá. Hay una frase célebre de algún personaje de la historia que dijo: divide y vencerás. De hecho, Jesús también utiliza ese principio, pero en una manera positiva. En una casa estarán divididos 2 contra 3 y 3 contra 2 a causa de mi nombre. Amén. Entonces, cuando el reino de Jesús lo dijo, ¿verdad? Si Satanás estuviera dividido entre sí mismo, su casa no, su poder o su casa no prevalecería, su reino no prevalecería. Entonces, se sabe en el ámbito espiritual, en la guerra, que los partidos políticos te buscan. No, pues jálate para acá y no estés con ellos. ¿Sí? Se tratan de dividir para poder tener la supremacía. Amén. Entonces, es importante entender esto para poder caminar en la unidad que Dios quiere que haya, por el conocimiento de la palabra y por su Espíritu Santo. Amén. Bueno, pero ¿dónde inicia la unidad? Es algo importante entenderlo para saber de dónde debemos de partir, para conocer de dónde viene la unidad. Amén. Muchas de las veces en las iglesias no se predica: hermanos, congréguense, hermanos, participen de las actividades que hay dentro de la iglesia, los esperamos, ¿verdad? Y a veces pues esa situación no se da, no hay unanimidad, no hay un solo pensamiento, un sentir, y a veces se manifiesta, ¿verdad? En las situaciones, en las actividades extra congregacionales que hay luego. Bueno, entonces necesitamos saber por qué sucede eso. ¿Por qué no se da la unidad? ¿Por qué no hay eso que Dios quiere manifestar dentro de su iglesia? Pero antes de eso, vamos a mirar algo importante, porque esto nos va a dar la clave para saber cómo es que inicia la unidad. Ajá. Unidad en la familia, unidad en la iglesia, unidad en cada uno de nosotros como congregantes, unidad igualmente pues en las situaciones constitucionales del gobierno donde nos encontramos. También tenemos que estar en uno, ¿verdad? Hay un eslogan por ahí que dice de una cerveza, ¿verdad? Dice que los mexicanos somos muy unidos. No es cierto. Desde la Malinche nos damos cuenta que no es así, ¿ok? Pero Dios sí tiene para nosotros esa situación de la unidad. Entonces vamos a ver cómo inicia, pero antes vamos a ver este principio universal. Busquen por favor Génesis 1:26.
Bueno, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice así entonces. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces la palabra de Dios dice aquí que Dios se dijo a sí mismo, ¿verdad? En el original, esta palabra Dios, entonces dijo Dios, lo que dice en el original es entonces dijo Elohim, que significa dioses. Entonces dijeron dioses. Esa palabra es Dios, pero en el plural. Amén. Entonces dijeron dioses. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién estaba entre los que Dios está convocando? Cristo. Jesús, Cristo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios convoca y Él manifiesta, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, entonces aquí hay dos palabras claves. Una es imagen y la otra es conforme a nuestra semejanza. Ok, entonces vamos a ver qué significa esta palabra imagen. En el hebreo es la palabra selem, que se deriva de la palabra sel, que significa sombra o silueta. Amén. Significa sombra o silueta. Recuerdan que vimos cuando hemos estado viendo el misterio de la piedad cómo Jesús es la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí lo recuerdan? Amén. Bueno, y vimos, ¿verdad?, que en el griego esa palabra es la palabra icon, si no me equivoco. Lo que significa esa palabra es que en él estaba manifestada la representación exacta de Dios, pero no solamente la representación, sino su manifestación. Amén. ¿Sí recuerdan? Que vimos que algunas cosas de las cuales están en virtud de Dios, también Cristo las tenía. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí recuerdan? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo sé que sí. Ok, entonces, pero aquí esta palabra es diferente. Esta palabra en el hebreo lo que está manifestando es una sombra o silueta. Ahora, pregunto, ¿una sombra o silueta nos da la imagen exacta? No. ¿Qué nos marca una sombra o una silueta? La forma. Pero digámoslo en otras palabras. La forma, la circunferencia, la periferia, bueno, de algunos, ¿verdad? La orilla. Entonces, si nosotros ahorita nos pusiéramos ahí donde está el sol y nos diera el sol y se manifiesta la sombra, pues manifestaría no en una manera peculiar, sino en una manera general nuestra silueta. Amén. Y ahí podríamos ver, si estuviera bien puesta la proyección del sol o de una luz, pues ¿qué sería lo que se manifestaría? Hay una cabeza, hay manos, hay pies. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso es lo que sucede en cuanto a la imagen que Dios iba a manifestar en Adán y en Adán, en este caso en Adán. Y bueno, algo que nosotros encontramos aquí es que vemos que Dios tiene solo una cabeza. Dios no tiene tres cabezas, Dios tiene una cabeza. Amén. Fíjense, vamos a ver 1 Corintios 11:3. Si hay preguntas, adelante. 11:3. Sí. Y dice aquí: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aleluya. Entonces, en esta silueta, en esta imagen que Dios va a conformar en el hombre solamente tiene una cabeza, hablando físicamente. Y también tiene manos. Amén. Aunque Dios es trino, solamente tiene una cabeza, pero también tiene dos manos, lo podemos ver en la Biblia, Isaías 49:16. Tal vez esto es algo muy elemental,
pero sí es bueno que lo podemos volver a recordar, porque esto va a aclarar un poco más el entendimiento de esta situación de la unidad. Isaías 49, 16. Alguien, si ya lo tiene, lo puede leer. No en lenguas, por favor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ok. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Entonces ahí está manifestando que Dios tiene dos manos. Amén. Una izquierda y una derecha. El tema no es este, por eso no vamos a profundizar. Amén. Solamente son ejemplos que nos marcan la silueta de Dios. Dios tiene una cabeza, Dios tiene dos manos, Dios tiene dos pies. Amén. Si nos profundizáramos más, nos daríamos cuenta que también Dios tiene un alma, Dios tiene un corazón. Entonces, en esa manera fue como Dios marcó la imagen del hombre. Amén. Por eso tenemos una cabeza, no tenemos dos. Bueno, hay fenómenos, ¿verdad?, que a causa de una disfunción genética se dan con dos cabezas o una cabeza, dos cuerpos. Pero lo normal, lo general, lo correcto es que sea así como estamos constituidos. Bueno, se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, que Dios nos hizo a su imagen. Ahora, a la forma de su semejanza, de nuestra semejanza, dice. Entonces, del verbo, este verbo está en hebreo, dama, que significa igualar, comparar, visualizar. ¿Ok? Y es la guía para creación de un objeto. ¿Sí? Significa tener la guía, la semejanza es la guía para poder crear un objeto. Algunos de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Un plano estructural es precisamente eso. A través de un diseño, ¿sí?, se sigue una guía para, en primer lugar, poner planos estructurales, ¿verdad? ¿Cuánto va a medir cuánto tiene el terreno? ¿Cuántos cuartos va a tener? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde está la cocina? ¿El patio? Etcétera, etcétera. Se marca una estructura. ¿Amén? Y también es la forma estructural de un objeto basado en un patrón particular. ¿Cuál es ese patrón particular? El patrón particular es que Dios es trino. La estructura de Dios es que Él es tres manifestaciones, pero es un solo Dios. No son tres dioses, es un Dios manifestado en tres personalidades. Amén. Entonces, cuando nos creó a su semejanza, así como Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la semejanza o estructura del hombre respecto a Dios es que el hombre también es trino. Amén. Y el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Me decían los testigos de Jehová, no solamente nosotros somos alma y cuerpo. Digo, ok, vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:23, búsquenlo. ¿Qué dice aquí? Ya después, como siempre, son escurridizos, se brincaron a otra cosa. 1 Tesalonicenses 5:23. Y es contundente este versículo, ¿verdad? Dice, si alguien lo quiere leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí lo manifiesta bien claro y bien contundente. Todo el ser del hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y la semana pasada estuvimos viendo que en Dios no hay desaveniencia, no hay contradicción en Dios. La unidad que Dios tiene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay ni la más ligera contradicción en ellos. Entonces la Biblia dice, ¿verdad? Vamos a busquen 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. Si lo quieren leer, si lo tienen. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. ¿Alguien más que lo lea? 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno, ¿verdad?
La gente que no entiende o no discierne espiritualmente, esto para ellos es locura, ¿verdad? Por eso es que hay unitarios. Los unitarios creen que solamente es Dios y se acabó. Dios es uno. Se basan en un versículo del Antiguo Testamento para decir, porque así lo dijo Dios. Dios es uno. Yo soy uno, Jehová. Amén. Pero no entienden la constitución y la estructura de Dios. Amén. Y entonces eso los lleva a hacer una serie de cosas que se desvían acerca de lo que verdaderamente es Dios. Pero entonces cuando nosotros entendemos, igualmente cuando han venido los testigos, no es que Dios es uno, o sea, no hay una trinidad. Ok, ¿sabes lo que significa esa palabra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la mar y todo lo que existe. Esa palabra, en el principio creó Dios, esa palabra es la palabra Elohim, que es Dios en plural. En el principio crearon dioses. Amén. Sí. Y entonces ahí encontramos, desde el principio encontramos la estructura de Dios, la Trinidad. Dios es 3 manifestaciones, 3 personalidades en un solo Dios. Amén. El hombre fue creado a su semejanza. Así como Dios tiene una cabeza y tiene miembros, así el hombre fue formado en su imagen. Y en su estructura, el hombre también fue formado como Dios. Somos 3 personalidades en uno, ¿verdad? Amén. Nuestro espíritu, ¿de qué tiene conciencia? De Dios, ¿verdad? Vemos en el Salmo 103 el espíritu exhortando, animando, invitando a David, al alma de David, a alabar a Dios. Alma mía, alaba a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. El espíritu de David está hablando con el alma de David, animándolo a alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya después está el alma donde se encuentra. Hace rato testificaba la hermana Consuelo Torres, ¿verdad? Acerca de que pues tiene una lucha. ¿Esa lucha en dónde está? En su temperamento. ¿Y dónde está el temperamento? En el alma, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo nuestra alma que nuestro espíritu. Amén. Son diferentes. Y después en el cuerpo, ¿verdad? A lo mejor en el cuerpo estamos así, ya los que estamos viejitos, pues ya no podemos hacer muchas cosas. Pero nuestro espíritu no es lo mismo. Es diferente la situación de nuestro cuerpo con nuestro espíritu. Son 3 manifestaciones, pero las 3 están conformadas en una sola persona. ¿Sí? Amén. Es el hermano Humberto, pues una cosa es el espíritu humano del hermano Humberto, su alma del hermano Humberto y su cuerpo del hermano Humberto. ¿Sí? 3 cosas diferentes, pero conforman al hermano Humberto. Ok, bueno. Entonces, ya entendiendo esto, y si hemos dicho que Dios, en Él no hay desaveniencia y que esa unidad, el ser uno, a pesar de que hay una diversidad, porque son 3 manifestaciones, bueno, vemos la manifestación de Dios como en todas las cosas que hace son hermosas. ¿Sí? Vemos su armonía que hay entre ellos. Recuerdan lo que hablamos acerca de la armonía, ¿verdad? Lo vimos en el teclado. El acorde de do se compone del tono, el tono que es el tono do, mi y sol, ¿verdad? Y estos 3 son 3 tonos diferentes, pero ya cuando se conforma un acorde de do, estos 3 acordes nos van a dar el acorde de do. Suenan al mismo tiempo, pero son diferentes. Pero lo importante es que concuerdan. Hay armonía. Amén. Entonces es lo mismo que sucede con Dios. Hay armonía. Amén. Ahora, Dios, en donde busca iniciar la armonía, la unidad, en primer lugar donde la va a buscar es en sus hijos, en cada uno. Porque ahí es donde tenemos todos los problemas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el espíritu y el alma, o la carne, ¿verdad? La antigua naturaleza. Cuando estas 2 partes no se ponen de acuerdo, dice la Biblia, que una a la otra se oponen para no hacer lo que queremos. Entonces eso es lo que provoca en nosotros una discordia. Amén. Gloria a Dios. Provoca una discordia cuando nosotros nos damos cuenta, cuando alguien manifiesta, ¿verdad? Pues es hijo de Dios, cree en Dios, pero manifiesta otra cosa diferente. Hace rato hubo una palabra profética que dijo, el amor echa fuera todo el temor. Amén. El amor es fruto del Espíritu Santo.
Dios es amor. Cuando Dios está en nosotros se manifiesta amor. También hubo otra palabra profética que manifestó acerca de que nos amemos los unos a los otros. Esa es una situación espiritual. Amén. Entonces, como les había mencionado, patrones divinos nos van a llevar, ¿sí?, a manifestar el patrón perfecto de la unidad de Dios a nuestro ser, a nuestra persona. Cuando el espíritu nuestro es consciente de Dios, el alma es consciente de uno mismo y el cuerpo es consciente de todo lo que nos rodea, ¿sí? Cuando estos tres están en unidad, vamos a caminar en una manera armoniosa con Dios y no va a haber problemas, ¿sí? Ajá. ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay miedo cuando se manifiesta? Hay una enfermedad que a la vista de los hombres es incurable. ¿Qué siente la gente cuando le dicen tienes cáncer? Miedo. Y a algunas personas les he dicho que cuando una persona es consciente de su enfermedad, esa misma conciencia de su enfermedad lo lleva a derrumbarse, lo deprime de tal manera que la enfermedad actúa más rápidamente, ¿sí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué hay? Aparte del miedo, ¿qué hay? Incredulidad. Y la incredulidad es una manifestación de la carne. Amén. Entonces, ¿a dónde se debe de llevar el alma? Al hombre interior, a que esté activado el hombre interior dentro de nosotros para que sea manifestada fe. La fe no es algo no es como el positivismo. El positivismo es estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano. ¿Sí? Eso es positivismo. ¿Sí? Tratar de repetir o decir cosas que nos lleven a un convencimiento. Pero la fe no es así. La fe dice, es la certeza de lo que se espera. La fe es algo espiritual. Entonces, cuando el alma está en una situación carnal o natural, va a haber una contradicción entre la carne. ¿Sí? Amén. Y eso no va a permitir que podamos caminar en armonía. ¿Sí me doy a entender? Entonces, como los patrones divinos nos muestran cómo deben de ser los terrenos, entonces en esa manera debemos de caminar. Fíjense, vamos a ver algunos versículos acerca de la unidad de Dios. Juan 10:30. Si algo no me van entendiendo, me dicen, porque luego a veces yo me hago pelotas. 10:30. Juan 10:30. Dice así: yo y el Padre uno somos. Amén. Juan 14:8. Todo esto es obvio, pero ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué leemos versículos bíblicos? Para confirmar sus palabras. Para confirmar. ¿Por qué más? Para producir fe. Para producir fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es obvio para nosotros, pero cuando vemos la escritura, eso produce y provoca fe en nosotros. Entonces, Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste,
yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿verdad? Ahí es reafirmar y reafirmar, ¿verdad?, la situación de la unidad. Ok, bueno, 1 de Juan 5:7 ya lo leímos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Entonces ahora vamos a ver cómo es posible que se pueda dar la unidad en nuestro ser. ¿Dónde está la lucha? La lucha está en nuestra alma, en el área donde todavía no hemos rendido a Dios nuestra voluntad. Hay áreas dentro de nuestra vida, así como una casa, ¿verdad? Ajá. Generalmente tenemos visitas, pero las visitas que vienen no las meto a la recámara, ¿verdad? Hay lugares donde puedes recibir una visita y hay lugares que son muy privados dentro de tu casa. En la misma situación dentro de nosotros hay áreas dentro de nuestra vida que poco a poco hemos ido rindiendo a Dios, que hemos abierto nuestro corazón y que ahí en esas áreas gobierna Jesucristo. Pero hay áreas donde todavía no le hemos rendido a Dios esas áreas de nuestra alma. Y ahí es donde está la lucha. ¿Sí? Ahí es donde está la lucha dentro de nosotros. ¿Y qué provoca? Porque ahí hay una cosa. ¿Qué provoca? División, ¿no? La clásica, ¿no? Una de las clásicas a mí me pasó. Ay, sábado por la madrugada me acosté, ¿no? Y despierto a las 8 de la mañana y hay que sacar la camioneta, hay que lavar, hay que mover todo. No, hoy. Tengo sueño. ¿Vale? No, hoy. Por eso digo, pero en la madrugada me dormí tarde y despierto y empieza esa lucha, ¿no? Sí, qué arreglar. O en el caso de que, tengo que ir a congregarme. Pero estoy cansado, toda la semana fue dura. Y ahí están los argumentos. Un argumento en pro de, no, pero es que la palabra de Dios dice que debo congregarme y es importante que yo esté. Y más si yo toco un instrumento, tengo alguna responsabilidad. Y hay una lucha ahí, ¿sí? Hay una lucha ahí, hay una división de pensamiento, de criterio. ¿Sí les pasa eso o es a mí el único que les pasa? ¿Hazlo a mí? Sí, ya me descubrí. Ok. Entonces eso provoca una división en nuestra alma, ¿no? Y está uno como el chavo, el chapulín. Sí me paro. Sí, de verdad que sí voy, ¿no? Y estamos con esa situación de lucha dentro de nuestra alma. ¿Cuándo se termina ese conflicto? Cuando entramos en comunión con Dios y nuestra alma se apacigua. El conflicto termina cuando decidimos negativamente o positivamente. No voy a ir, de plano, me voy a quedar a descansar. O decides, no, sí voy a ir, me voy a parar y hay veces que uno así está bajando la escalera y buscando que no choque con algo, que tal, no se me abren los ojos. Pero ahí es donde se termina el conflicto. ¿Sí? Y entonces, si se dan cuenta, cuando decidimos en la manera positiva, hay bendición. Cuando decidimos en el asunto de no congregarnos, todo el día como que hay una situación, como que algo falta, como que hay un vacío dentro de nosotros. ¿Sí? Amén. Y así en muchas otras cosas. ¿Sí? En muchas situaciones que esa situación de conflicto está ahí dentro de nosotros. Entonces, generalmente, ¿cuándo se decide uno negativamente? ¿Cuándo qué? Pero así en general. Cuando andas en la carne. Cuando andas en la carne. No te va a costar trabajo decidir por lo que no agrada a Dios. ¿Verdad? O sea, es que te invitan a una fiesta y andas carnalote y dices, déjame pensarlo, sí voy. Ni las manos metió uno. ¿Sí? ¿Sí nos ha pasado o no? Sí. ¿Sí? Con tus amigas del trabajo, ¿verdad, Delfina? Entonces,
Se termina. ¿Por qué? Porque en el alma no está activado el hombre interior. El hombre interior en ese momento no está activado, no está en el ámbito espiritual. Entonces se va a encontrar en ese conflicto. Cuando tú decides venir, cuando tú ya estás presto, aunque haya cansancio, la situación que haga, vas a hacerlo. Vas a hacerlo y vas a hacerlo como sea. La semana pasada, ¿no? Estaba malo Hugo, estaba enferma mamá. ¿Quién más estaba mal? No ha venido nuestro hermano Víctor, ¿no? Con su pata mala. Viene, aunque sea arrastrando, pero viene. ¿Sí? La única que se pone es su pie, pero él hace que lo obedezca. Entonces, cuando estamos en el hombre interior, cuando hay una solicitud por buscar a Dios, es que estamos en armonía dentro de nosotros. Estamos conforme a la voluntad de Dios y queremos agradar a Dios. Entonces, cualquier imposibilidad, y no estoy hablando nomás de congregarse, en cualquier situación vamos a optar por decidir por Dios, lo que dice en su palabra. Entonces necesitamos entender que esas tres partes de nosotros tienen que estar en unidad, en armonía. ¿Y cómo? Bueno, Dios nos ha dejado esos recursos y vuelvo a lo mismo, va a parecer obvio, pero es importante que lo entendamos. Algo que necesitamos hacer es leer la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿en dónde actúa? En esas tres partes de nuestro ser. Las tres. En esas tres partes. ¿En cuál de esas tres partes de nuestro ser actúa la palabra? Las tres. En el alma. Pero también en el espíritu, porque provoca fe. Sí, pero principalmente actúa en el alma. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 17:17. Dice, ¿alguien lo quiere leer? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y por qué tiene que ver esta situación de la santificación con la unidad? Porque lo que significa santificar o ser santo es Dios apartándonos para Él. Entonces Dios aparta nuestra alma cuando nosotros estamos teniendo relación con su palabra. Amén. Él está santificando nuestra alma. Háganlo. Pónganse a leer la Biblia un rato y donde Dios les hable en un momento dado, puede ser al principio o después de 2 horas o no sé, pero llega el momento que cuando Dios te habla, empiezas a meditar y te metes en el ámbito espiritual. Y si tú sales a la calle o cosas así, te das cuenta que las cosas que normalmente en la carnalidad o en la naturalidad te llaman la atención, ya no operan en ti. Como que si estuvieras sedado. Sí, háganlo y verán. Entonces, por eso tiene que ver con la unidad. ¿Por qué? Porque Dios nos va a apartar para Él. Y vamos a estar en la conciencia de nuestro Dios. Ok, Salmo 19:7. Salmo. ¿Qué pasó? Salmo Ok, 19. Salmo 19:7, si alguien lo quiere leer. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, que transforma el alma. ¿Sí? El poder de la palabra de Dios, ¿sí? Porque no es una palabra común y corriente fundada de un hombre o inspirada de un hombre, ¿sí? La palabra de Dios viene de la boca de Dios. Esa palabra tiene poder. En la misma manera que Dios dijo, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, entonces Dios manifestó, ¿verdad? Ahí el poder de su palabra, que solamente con sus palabras que salieron de su boca, se hizo de la oscuridad, surgió la luz. En la misma manera, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos oyendo a Dios, estamos viendo la boca de Dios moviéndose y hablando palabras. Esas palabras van a afectar
a nuestra alma. ¿Sí? Por eso es tan primordial leer la Biblia. ¿Sí? Porque cuando leemos la Biblia, sucede algo y ¿qué decimos? Aleluya, gloria a Dios, gracias Dios. Pero cuando estamos en la carne, no me digan, ¿qué digas? ¿Verdad? Cada quien sabe lo que dice o piensa, ¿verdad? Ajá. Un chihuahua, todo por, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque en ese momento el alma no está en la condición espiritual, no está en el ámbito espiritual, está en el ámbito natural y en el ámbito carnal. Amén. Entonces por eso es importante leer la Biblia. La Biblia afecta directamente a nuestra alma. ¿Sí? Si nosotros, como les decía la semana pasada, nuestra voluntad no alcanza para cambiar, nuestra voluntad solamente alcanza para estirar la mano, agarrar la Biblia y leerla. Nuestra voluntad solamente alcanza para cerrar nuestros ojitos y platicar con Dios. Nuestra voluntad solamente alcanza para abrir nuestra boca y comenzar a alabar a Dios. Nuestra voluntad solamente alcanza para decidir congregarnos. Después de estas cosas, lo que viene es la gracia de Dios, operando en nuestra voluntad para continuar hacia adelante. ¿Sí me entienden? Y ya es Dios, por su Espíritu Santo, por Jesucristo, operando en nosotros para hacer su voluntad. Por eso la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos y su carga es ligera. ¿Sí? Allá en el grupo les digo, ¿es difícil hacer estas cosas? No, Dios no les está pidiendo que se vayan de rodillas hasta allá, a donde van, ni que hagan caminatas larguísimas de kilómetros. Es bien fácil agarrar y estirar la mano, agarrar la Biblia y leerla. Es relativamente bien fácil cerrar los ojos y orar. Es relativamente bien fácil alabar a Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, estas son las cosas que nos van a poder ayudar para mantenernos, porque eso también tiene que ver con la santificación, ¿verdad? Y la santificación es un proceso diario. Así como comemos, así como nos bañamos, así como hacemos diferentes cosas para nuestro mantenimiento corporal, en la misma manera, estos recursos que estamos viendo nos van a ayudar en nuestro mantenimiento espiritual. Amén. Ok, el siguiente punto es alabar a Dios, Efesios 5:18. ¿Ya lo tenemos? Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de Espíritu Santo. Ya hablamos por qué hay ese contraste, ¿verdad? Ese contraste que hace Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hacíamos con el vino? Los que no bailaban, bailan. Los que no platican, platican. Los que no se reían, ríen. Los serios se vuelven chistosos. O sea, lo que produce el vino son ciertas manifestaciones en nuestro ser. Si estamos, bueno, casi nadie aquí sabe de eso, ¿verdad? Pero sí pasa eso con el vino, ¿ok? Me platicaron, no sé yo, ¿verdad? Pero bueno, pero entonces, ¿por qué lo pone en contraste con el Espíritu Santo, el ser llenos de Espíritu Santo? Porque va a haber una manifestación cuando somos llenos de Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. ¿Para qué? Para poder. ¿Sí? De poder, de amor, ¿verdad? Debemos de amar con el amor de Dios, no con nuestro amor. Porque nuestro amor es un simple mercadeo para obtener cosas y dar cosas a cambio de. Generalmente el amor del hombre es así. Ajá. Es que te amo, ¿sí? Pero ¿en qué trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Verdad? ¿Verdad? O no es que sí, lo amo, ¿por qué? Es que está bien guapo. ¿Verdad? O sea, pero el amor de Dios es diferente.
El amor de Dios es incondicional, y hace rato les digo, dijo la palabra profética, amados unos a los otros. Sin Dios es imposible que nos podamos amar. ¿Por qué? Porque tenemos que amarnos como somos. ¿Sí? Ajá. Como somos tenemos que amarnos. ¿Sí? Entonces eso solamente lo puede producir Dios. Imagínate a mí amarme como soy. Está bien difícil. ¿Sí o no? No empiezan. No es cierto, es bien fácil. No es cierto. Pero también reconocerlo. Porque habemos muchos que no lo reconocemos. No le caí en el punto. A ver, otro, ¿cómo? ¿Qué dice? Ajá, sí. Reconocerlo. Reconocerlo, porque si no reconocemos, pues decimos que no. Ok, bueno. Entonces el punto es que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces nuestro carácter empieza a ser esculpido, el carácter de Cristo, y comenzamos a ser totalmente diferentes. ¿Sí? Comenzamos. O sea, esto no sucede de un día para otro. Es un proceso continuo que va a durar toda nuestra vida. De aquí a que venga Cristo o de aquí a que muramos. Amén. ¿Sí? Y a medida que tengamos relación con estos recursos que Dios nos dejó, entonces en esa manera cada vez nos vamos a parecer más a Cristo. Por esa razón va a haber unos que van a ser vencedores y otros que van a ser vencidos. Porque los vencedores se dieron cuenta de lo que necesitaban para que Dios los levantara y que fuera Cristo manifestado en su alma, y entonces caminaron en eso, en una manera, digamos, constante, en una manera disciplinada, en una manera paulatina. Y hay unos que no, hay unos que pues nomás en el servicio leían la Biblia o cosas por el estilo, ¿sí? O alababan a Dios en el culto, ¿sí? Entonces es importante entender esto, porque de esa manera es como se va a manifestar. ¿Sí me doy a entender? Esto es lo que nos va a hacer que podamos primeramente estar en unidad nosotros, ¿sí? Nosotros, dentro de nuestro ser. Ok, el segundo punto, alabar a Dios. Ok, entonces ya vimos esto. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cantamos y alabamos, es algo importante, es algo que a los muchachos luego el otra vez los regañé ahí en el grupo. Les dije, aquí estamos aquí entre semana, se descosen alabando a Dios. ¿Por qué el domingo no lo hacen? ¿Les da pena que los vean los demás? ¿O qué les pasa? Que no sé, aquí sí, bien fácil lo hacen, y allá cuando estamos allá afuera en el culto de los domingos no lo hacen. ¿Sí? Hay que cantar, hay que alabar a Dios. Todas estas cosas van a provocar en nuestra vida el ser llenos de Espíritu Santo, y entonces el contraste se va a encontrar en la similitud de lo que hablamos. Vamos a andar, alguien dijo esto, no está en la Biblia, pero alguien dijo esto: embriagados del Espíritu. Y cuando andemos embriagados del Espíritu, entonces vamos a hacer proezas, maravillas en el nombre de Jesús. Vamos a caminar en lo que Dios quiere. Van a suceder muchas cosas extraordinarias en nuestra vida. Amén. Pero es necesario llenarse de Espíritu Santo. El segundo recurso es el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, en la alabanza. Les mencionaba también, sí, en el grupo. Les decía, empecé a recordar así clarito cuando empezaba yo en mis primeros pasos de cristiano. Y algunos lo saben, a otros ya se los he platicado. Yo quería matar a una persona. Sí. Y no podía ni dormir nomás de pensar cómo lo iba a hacer. Que al fin, cuando lo quise hacer, me salió todo mal. Bueno, fue Dios el que intervino. ¿Verdad, hermano? Algún día les platicaré a detalle cómo estuvo esa onda. Bueno, entonces, pero me di cuenta de algo importante. Me di cuenta que siempre que iba a las reuniones, esa ansia de venganza, de lastimar, se bajaba. Me di cuenta de eso, dije, entonces aquí hay una clave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos en el culto leemos la Biblia, alabamos a Dios. Amén. Y entonces todo lo que yo planeo hacer en la carne, voy en la presencia de Dios y todas esas cosas se desvanecen. ¿Por qué? Porque entonces comienzo a activarme
en el ámbito espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y entonces esas ansias de lo carnal se extinguen. Ya no, como que ya no hay mucho interés en hacerlas. ¿Ok? Bueno, entonces el tercer punto es arrepentimiento. ¿Qué debe de suceder en nuestra vida continuamente? Pedir perdón por nuestros pecados, ¿verdad? La Biblia dice que si alguno dice que no es pecador, se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque todos en alguna manera, menor o mayor, en alguna manera estamos fallando. Entonces, necesitamos ser lavados en la sangre de Cristo, ¿verdad? Allá los hermanos les decía, bueno, ¿sí? ¿Cada cuándo se bañan? Pues allá sí no se bañan diario. Que no les dan chance. Pero generalmente o normalmente, ¿qué hacemos todos? Nos bañamos diario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que intentamos? Quitarnos toda la suciedad que se acarrea uno a través del trabajo, de andar en la calle, de hacer quehaceres, se ensucia uno. Entonces uno lo que busca es mantener el cuerpo limpio. La manera de mantenernos limpios espiritualmente es yendo a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados y ser lavados en la sangre de Jesucristo. Amén. Primera de Juan 1:7. Alguien que ya lo tenga, que lo quiera leer. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8 y 9. Perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Eso es importante porque hay un principio en la Biblia que dice, porque vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. Entonces, algo de lo que tenemos, yo me imagino así me lo imagino yo. No digo que así sea. No después vayan a decir, no, el hermano Humberto nos dijo que la espiritualidad es como un popotito delgado y que por ahí corre la espiritualidad o se detiene. Abusados. Es un ejemplo, yo así lo veo en figura. ¿Sí? Es como si del cielo bajara un ducto fino y está bajando la gracia de Dios. Cuando viene el pecado, es como una basurita que la tapa. Ajá, como una basurita. Detiene eso y no permite que fluya la gracia. Entonces lo que tenemos que hacer es ser lavados en la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que esos pecados sean anulados, sean quitados y de esa manera siempre esté fluyendo la gracia. ¿Qué sucede en una persona que no se baña 2 días? Huele feo. Empieza a oler mal. ¿Qué sucede en una persona que no se baña en un mes? Más feo, pero ¿qué sucede? ¿Qué empieza a suceder? Le empieza a salir mugre, le empieza a se puede enfermar, empieza a tener microbios, empieza a tener piojos, ¿sí? ¿Qué sucede en una persona que no se lava en un año? Aunque, quién sabe, pero sucede algo raro, ¿verdad? No se enferma. Ajá, sí, ajá. Ya se inmunes. La cáscara guarda el palo. Ándale, podemos decirlo así, primero de Negro 1:1. Entonces, es lo mismo que sucede en el ámbito espiritual. Cuando nosotros pecamos y no vamos inmediatamente, lo más pronto posible a Dios y decirle, perdóname Señor porque fallé en esto, cometí pecado, límpiame Señor y lávame, ¿sí? Entonces, ese pecado hace que ya haya una basurita. Y queremos caminar más adelante y empezamos a ver que se diluye la gracia de Dios y ya no hay gozo. Y viene otro pecado, y viene otro pecado. Por eso les ponía ese ejemplo de cuando no nos bañamos, ¿sí? Pero si nos bañamos diariamente, vamos a evitar enfermedades, vamos a evitar microbios, vamos a evitar muchos malestares. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cada vez que fallamos, lo más pronto posible ir a Dios y pedirle perdón, ¿sí? Y experimentar su perdón. Ajá. Y esto es como lo que decías, ¿no? De la persona
¿Qué sucede con nosotros cuando encontramos a un indigente en la calle? Lo vemos y le hacemos fuchi, ¿no? Porque le hacemos a un lado, lo despreciamos por su condición. Ajá. Yo no digo que Dios sea así, ¿no? Pero hay una separación de Dios hacia nosotros, hacia Él, cuando estamos en pecado. Ajá. Entonces, la pila de nosotros empieza a disminuir y necesitamos ir a con Dios para que Él nos vuelva a cargar de su Espíritu Santo, de su gracia, y podamos seguir adelante. Fluye esa gracia. ¿Ok? En otras palabras, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si estamos en la situación del pecado, es difícil poder tener relación entre hermanos. Porque si uno está en luz y el otro anda en tinieblas, ¿qué relación tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, por eso, ahí es donde empieza a suceder, ¿no? Lo que sucede con algunos hermanos. No, es que yo no voy porque somos hipócritas. No, es que yo no voy. O sea, ya empieza una situación donde está habiendo una situación de carnalidad que no le va a poder permitir tener relación con los demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Amén. Y entonces se restablece esa situación, y eso se ve entre las relaciones en la congregación, en las relaciones entre hermanos. Estamos hablando de la unidad y estamos hablando que estas cosas nos permiten tener unidad primero en nosotros, y eso va a provocar el tener unidad con todos los demás. Sí, es lo que estaba diciendo ahorita Hugo, pero aquí está en la Biblia. Amén. Entonces, eso es importante. A medida que tú vas metiéndote con Dios, te vas dando cuenta que puedes tener mayor relación con los demás. Al principio, ¿no? Yo cuando llegué allá a la iglesia bautista, llegué así como con pena, como, no sé, como sintiéndome mal, como sintiéndome un indigente así, espiritualmente hablando. Me daba pena, yo sentía que era nadie, y sí era nadie, pero pues, o sea, ya Cristo me había salvado. ¿Por qué? Por esa situación, ¿verdad? Pero cuando estamos en luz, estamos tenemos comunión, bien fácil, ¿no? No hay problema. ¿Amén? Ok. Entonces, eso es la cena. ¿Qué horas son? Las 2. Las 2. Ok. Bueno. Yo creo que nos detenemos aquí un momento para la siguiente semana. Ok. Ah, ¿le seguimos? Bueno, porque todavía viene otra predicación. Ok, vamos a parar aquí. Y ya mediten esto. No se les olvide estar viendo los videos para que lo mediten, porque esto es algo súper importante. Amén, para nuestra vida cristiana. Ok, bueno, ¿sí, verdad? Sí. Ok, entonces le pedí a la hermana Migdio si tenía algo en su corazón compartirnos, y también que nos despidan los 2 cantos ya cuando terminen lo que comparta. Amén. Para que